Hola, bienvenidos a De Frente al Miedo. Si usted es una persona que llegó a este video buscando alguna información adecuada para calmar su ansiedad, si usted es una persona que está cansada de ver videos en YouTube que a la postre no le han servido para eliminar su ansiedad de raíz, si usted ya ha practicado varias terapias cognitivo-conductuales con diferentes especialistas, si usted se ha enfrentado al miedo miles de veces, como nos han enseñado que enfrentándonos al miedo salíamos de la ansiedad, si a pesar de eso continuamos con estos desagradables síntomas, pues enhorabuena, bienvenidos a este video porque vamos a hablar cómo funciona la ansiedad generalizada, cómo se estanca, cómo la mantenemos en el tiempo y cómo salir de ella. Entonces, bienvenidos a este video. Esta es la continuación del video anterior que se llama Ansiedad Generalizada parte 1. Esta es la segunda parte. En el video anterior habíamos anotado cómo la ansiedad es un hábito en nuestra mente, un hábito que se mecanizó a raíz de muchas repeticiones y que ya es un programa que está instalado en nuestra mente, y a la postre cualquier enfrentamiento con el miedo, cualquier racionamiento que hagamos cuando estemos en pleno ataque de pánico no nos va a servir, simplemente porque estamos luchando con un programa que ya está instalado en nuestra mente, que ya está automatizado, que sale en automático y que no responde a ningún raciocinio. ¿Por qué? Porque lo explicamos en el video anterior. La ansiedad lo que hace es que anula la razón. Nuestro cerebro primitivo, que es el que nos ayuda a encontrar comida, que es el que se encarga de nuestra supervivencia, él lo que hace es, cuando tenemos un miedo, él lo que hace es encontrar respuestas. Él trata de encontrar respuestas. Y como no hay respuestas a lo que nos ha ocurrido, él entra a un estado de tensión. Se los voy a ilustrar de la mejor manera para que me comprendan. Cuando usted tiene un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, como le quiera llamar, ¿qué pasa en nuestra mente? No me dejarán mentir que después de un ataque de pánico viene un miedo sostenido y que nuestra mente queda como secuestrada por una serie de preguntas que nos hace nuestra mente, y es: ¿qué pasó? Estuvimos a punto de perder la vida, obviamente con un miedo imaginario. Lo que hace nuestra mente es encontrar respuestas. Como no las encuentra, se sigue detonando la ansiedad y se empieza a generalizar. Entonces, como acaba de ocurrir un peligro imaginario, nuestra mente lo que hace es protegernos. Y ahí no vale ningún raciocinio. Por eso cuando dicen enfréntate al miedo, haz este mantra, repítete este mantra mentalmente, di solo es ansiedad. En los videos que hemos visto miles de veces que nos decían es solo un miedo irracional, no le tengas miedo, va a pasar. Y no me dejarán mentir que los que hemos estado, los que pasamos por esos ataques de pánico, cuando pensamos en ello, no servía de nada. ¿Por qué no sirve de nada? Porque nuestro cerebro primitivo, la parte más antigua de nuestra mente, lo que hace es entra en modo supervivencia. Y lo único que le interesa es salvar nuestra vida. Por eso anula la razón y cualquier raciocinio positivo que hagamos no nos va a funcionar. Entonces, cuando miramos los videos en YouTube para calmar nuestra ansiedad, que ese es el caso de ustedes, me imagino, buscábamos y nos decían: enfréntese al miedo, simplemente piense cuando llegue el miedo en estos tantos pasos, que simplemente es un miedo pasajero, simplemente la ansiedad no mata a nadie, que eso es lo que siempre nos decían: la ansiedad no mata a nadie. Y sí, es verdad, la ansiedad no mata a nadie, pero el miedo no se iba simplemente con repetirnos que la ansiedad no mataba a nadie. El miedo seguía ahí. Y yo recuerdo que
Para salir de mi ansiedad, para lograr eliminar mi ansiedad, lo que hice, cansado de ver videos que solamente me mantenían era estancado en el problema. Si lo único que yo hacía era hacer terapias cognitivo-conductual enfrentándome al miedo, y no se iba, porque la ansiedad es un camaleón que va mutando. Cuando yo me enfrentaba al miedo del vértigo, hacía los ejercicios del vértigo, eliminaba el vértigo, porque no voy a decir que no funciona, sí funciona, pero después me aparecía un miedo completamente raro, un miedo o un síntoma que nunca me había dado, y decía, Dios mío, otra vez. Y volvíamos a enfrentarnos contra el otro miedo. Y me daba cuenta que lo que hacía éramos naufragar, curando síntomas sin hallar la causa raíz de la ansiedad. La ansiedad es un hábito mental. Nuestra mente está habituada a pensar de esa manera. Salir de la ansiedad es tan difícil como usted vencer el hábito del cigarrillo, como usted vencer el hábito de la comida chatarra, como usted dejar el alcohol. Así de difícil es salir de la ansiedad. ¿Por qué? Porque es un hábito mental. Así como el que fuma no fuma porque le guste el cigarrillo, sino porque calma su ansia al cigarrillo. El que bebe alcohol no bebe alcohol porque le guste el alcohol, sino que calma su ansia. Y eso lo ha repetido tantas veces que ante cualquier estímulo, estas personas recurren a la bebida, recurren al cigarrillo para calmar su mente. Pues cuando yo estoy en ansiedad, nuestra mente, nuestro cerebro recurre al miedo para supuestamente proteger mi vida y mantener mi ciclo eterno y constante de la ansiedad. Entonces, en esta segunda parte vamos a aprender a cartografiar nuestra mente, vamos a mapear nuestra mente, vamos a mapear la ansiedad. Entonces, cuando yo estaba en ansiedad, me daba cuenta, después de un ataque de pánico, me daba cuenta y me daba la tarea de pensar, ¿qué me causó el ataque de pánico? ¿Por qué, si yo estaba bien? Llevaba días sin ansiedad, ¿cómo me detona un ataque de pánico tan fuerte como el de ahora? Siempre me hacía la misma pregunta. Y cuando empecé a conocer la ansiedad, es decir, cuando usted va a resolver un problema, lo primero que usted hace es conocer el problema para poder solucionarlo. Así hay que hacer con la ansiedad, es conocerla muy bien, saber cómo opera la ansiedad, dónde nace, dónde se hace fuerte, con qué estímulo ella se detona, cómo yo actúo cuando me llega el síntoma. Conociéndola muy bien es que yo aprendí a eliminar la ansiedad de mi vida. Entonces, me encontré con una investigación de un psiquiatra estadounidense llamado Judson Brewer, y él daba luces distintas a lo que tradicionalmente conocía, que era enfrentarme al miedo, la terapia cognitivo-conductual, miles de cosas, de mantras que a la larga solamente aliviaban el síntoma por un momento. Y lo que hacen estos programas es simplemente atacar el síntoma, atacar la taquicardia, atacar las parestesias, atacar el adormecimiento, atacar los problemas intestinales, el vértigo, el mareo, la no sé qué, la sí sé cuándo. Pero la causa raíz estaba quieta. Nadie nos decía que aquí en la mente hay un hábito mental que hay que deshacerlo para poder eliminarlo. Y entonces aquí va la solución. Entonces vamos a aprender a mapear nuestra ansiedad. Cuando estaba en ansiedad me daba cuenta, después del ataque de pánico, que siempre hay un detonante, hay una conducta y hay un resultado. Entonces, cada vez que usted llegue el ataque de pánico, vamos a empezar a cartografiar. ¿Cuál fue el detonante? En mi caso, les voy a contar mi experiencia. Yo siempre me detonaba un ataque de pánico al tomarme una taza de café. Siempre. Ahora, lo digo ahora con conciencia porque antes no sabía. Simplemente me llegaba el pánico, me abrumaba, quedaba pasmado 1, 2, 3 días en mi mente buscando respuestas, pero no sabía por qué había pasado. Simplemente creía que era un miedo y como así nos enseñaron, que era por miedo que la ansiedad se fortalecía, pues pensaba que era eso.
pero no es eso. Nos enseñaron que la ansiedad se alimenta del miedo. Y yo aprendí que la ansiedad no se alimenta solo del miedo, se alimenta de algo más fuerte, que es la incertidumbre. La ansiedad se alimenta de la incertidumbre. La ansiedad, al no tener respuestas de un futuro inmediato, de qué me está pasando, de qué va a pasar, ese es el alimento de la ansiedad, mucho más que el miedo. Entonces, volviendo a mi experiencia, cada vez que me tomaba una taza de café, entonces, detonante, taza de café, conducta, me ponía súper tenso, me tensaba, me tensionaba tanto que terminaba con un dolor en la cervical, con unos problemas estomacales terribles después del ataque de pánico. El vértigo, el mareo. Entonces, vamos a mapear ese acto. Entonces, detonante, la taza de café. Conducta, tensionarme mecánicamente porque pensaba que tenía, a ver, detrás de este círculo había un miedo que yo tenía muy enraizado y era miedo a padecer diabetes. Yo tenía un miedo muy profundo a padecer diabetes. Entonces, al tener ese miedo profundo, mi mente lo había asociado que al tomar café, porque yo tomaba café con bastante dulce, bastante azúcar, me gustaba bastante, mi mente había asociado que cada vez que yo me tomaba un café, estaba predisponiéndome a padecer diabetes. Entonces, esto lo comento porque antes de yo conocer la ansiedad, no, lo hacía tan mecánico que no sabía. Cuando empecé a tomar conciencia, que ese es un paso vital para salir de la ansiedad, cuando empecé a tomar conciencia de qué estaba pasando, es cuando empieza uno a aclarar las luces y a empezar a ver el problema distinto. Entonces, detonante café, conducta tensionarme mecánicamente porque creía que estaba ante un miedo y el resultado, salvar mi vida de ese miedo irracional. Así es más o menos como, ese es el ciclo de un detonante, la conducta y el resultado. Vamos a ver, si tenemos por ejemplo un miedo irracional a las alturas, entonces el detonante es subir al elevador o subirme a un avión. ¿Cuál es la conducta? No subir al avión, no subir al elevador y el resultado, salvé mi vida de un miedo imaginario. Así es más o menos como yo empezaba a mapear mi ansiedad. Siempre me da cuenta que había un detonante, una conducta y un resultado. Para empezar a deshacer la ansiedad, lo que hay que hacer es concentrarnos en la conducta y en el resultado de la conducta, no en el detonante, porque el detonante siempre va a estar ahí presente. Yo no puedo cambiar las cosas externas, yo no puedo cambiar el subirme a un elevador, yo no puedo cambiar el tomarme un café. Eso yo no lo puedo cambiar porque siempre va a estar ahí el detonante. Vamos a centrarnos en la conducta que hacemos y en el resultado de la conducta, que eso es lo que yo sí puedo hacer. Y acá viene un elemento clave y es la conciencia. Recuerden, cuando estamos en ansiedad estamos en piloto automático. Ya ustedes lo saben, estamos en piloto automático. Nuestra mente no distingue entre un miedo real y un miedo imaginario. Mi mente está asociando que yo estoy en peligro y detona los chorros de adrenalina que recorren por nuestro cuerpo y desatan las sensaciones de hormigueo, de vértigo, de mareo, de sensación de muerte, de parestesias, dolores abdominales, estomacales terribles después de que hay un ataque de pánico. Antes de asustarme, lo que hacía es, ante todos los síntomas, empezar a tomar conciencia de qué me había detonado la ansiedad. ¿Cuál era el detonante? Empecé a mapear que eran las tazas de café, el miedo a las alturas, y empecé a mapear todos los estímulos que había y que me detonaban la ansiedad. Entonces, todos los detonantes los tenía. No los podía cambiar, entonces empecé a cambiar la conducta, el tensionarme automáticamente. Pues ahora, en vez de tensionarme automáticamente y al anotar lo que esto me hacía, porque debemos anotar la conducta,
¿Qué me aporta esa conducta en este momento? Por ejemplo, taza de café, una descarga de adrenalina, una tensión fuerte en mi cuerpo, automática, porque yo no lo podía cambiar, era en automático. Empezaba a tomar conciencia, ¿qué me aporta esto? Pues empezaba a descubrir que no había ni razón para tener miedo, ni razón para tensionarme tan fuerte, ni había razón para pasar un mal día en familia, pasarme un día desagradable, hacerle daño a mis músculos, hacerle daño a mi cuerpo, haciéndolo de esa forma. Cuando empieza uno a ser conscientes de que ese hábito es malo, usted lo va cambiando. Pregúntele a un fumador, pregúntele a un alcohólico que haya dejado la bebida hace mucho tiempo, pregúntale a él, ¿por qué dejaste la bebida? ¿Por qué dejaste el cigarrillo? Muchas personas de estas se defraudaron de ese vicio. Se dieron cuenta el daño que le hacían y un día dijeron, no más. Pues así va a funcionar con la ansiedad. Cuando nos defraudamos de ese hábito que le hace daño a nuestro cuerpo y tomo conciencia y ya no permito que esté en piloto automático, mi conciencia se va a interponer ante esta conducta dañina y va a empezar a reemplazar el hábito. Entonces, hoy en día, cuando hay un detonante, me da el ataque de pánico, pero automáticamente pienso, esto no me va a hacer daño. Pero como ya lo hago consciente, no es simplemente repitiéndome palabras como un mantra, sino ya ser consciente, porque ya me defraudé, ya le hice un mapeo a eso, ya hice una lista de todo lo mal que eso es para mi cuerpo, automáticamente se disipa. Se disipa ese miedo. El miedo empieza a irse por donde se va y se va a buscar otro cuerpo que no conozca de cómo funciona la ansiedad. Entonces, consejo número 2 para la ansiedad generalizada es mapear nuestros hábitos de la ansiedad. Escriban cuál es el detonante de la ansiedad. Muchas veces he escuchado a personas decir, me levanto con ansiedad desde por la mañana. Me levanto y me da ansiedad, esa ansiedad terrible de la mañana. Yo les digo una cosa, no es ansiedad de la mañana. ¿Saben qué es lo que pasa? Es su mente asustada del miedo anterior, buscando soluciones de qué fue lo que me pasó. Les voy a contar coloquialmente qué es lo que pasa en su mente, cuál es el diálogo de su mente cuando ustedes dicen ansiedad por la mañana. Es su mente diciendo, ayer estuve en un peligro de muerte y yo no puedo estar tan tranquilo como si nada hubiera pasado cuando algo muy aterrador me pasó ayer. Entonces su mente empieza a buscar respuestas, a buscar preguntas, a buscar qué fue lo que me pasó. Entonces usted ansioso se va para internet, encuentra un video que tal vez le dé respuestas a ese ataque de pánico que usted tuvo ayer con los mismos síntomas, se calma y empieza su día. ¿Cierto que así de fácil es? Mágico. Ve un video que le cuadra exactamente con los síntomas, empató con los síntomas, usted ya entendió qué fue lo que le pasó y continúa su vida y se le acaba la tal ansiedad por la mañana. No es miedo al miedo, es la incertidumbre lo que alimenta la ansiedad. Eso es lo que pasa en nuestra mente. Es la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Y a la mente no le gusta tener incertidumbre, a la ansiedad no le gusta la incertidumbre. Entonces vamos a empezar a tener certezas mapeando el detonante, la conducta y el resultado. Pero sobre todo vamos a centrarnos en la conducta, a cambiarla, vamos a defraudarnos de ella. Apunten, ¿qué conducta tomo yo cada vez que hay un ataque de pánico? Huyo, no me subo al ascensor, no tomo el café, me tensiono automáticamente porque hay veces que la ansiedad se manifiesta de esa forma, como me pasaba a mí. Me tensionaba automáticamente sin yo poder decir una sola palabra, mi cuerpo lo hacía en automático porque eso fue lo que yo aprendí, repetición tras repetición. Ahora, ¿cómo cambio ese hábito? A partir de muchas repeticiones, pero sobre todo cuando su cerebro primitivo aprende que esa conciencia que usted tomó es más gratificante que el miedo que le ocasionaba tensionarse automáticamente. Entonces, cuando ya mi mente tiene la certeza de que ya va a ser más gratificante no asustarme, empiezo a cambiar el hábito.
Eso quería comentarles. Cualquier inquietud que tengan, cualquier tema que deseen que abordemos, escríbanos en los comentarios. Hasta pronto, una feliz tarde para todos.